Habla Coer 17 de Team Juanes de Chile y hoy no estoy solo. Hoy estoy junto a un miembro antiguo de la comunidad de Team Juami, o como nosotros le llamamos la familia de Team Juami, y está Hash con nosotros. Hash, como les decía, es un miembro que se inició, es más, es quien dio el nombre al team, ¿ya? Él propuso que se llamara Team Juami. Así que un gusto que estemos acá juntos y la idea es responder a sus preguntas y también poder hablar respecto al hacking. La verdad es que muchas veces yo he hablado sobre hacking, ¿ya? Conversando de diferentes aspectos, ¿ya? Pero que tengamos la visión también de Hash y también que podamos tener la visión de ustedes. Así todos vamos respondiendo a las preguntas que van escribiendo y también que yo voy a ir haciendo para que vamos en realidad compartiendo el conocimiento y las experiencias, que eso es súper importante. En realidad las experiencias que se van viviendo te van ayudando a fundamentar en realidad las técnicas que vas aplicando, la solución a errores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la vida en este mundo del hacking. Así que, primero que todo, preséntate, Hash. Cuéntanos un poquitito en resumen de quién eres tú acá dentro de Team Juami, hace cuánto tiempo estás y en realidad tu vida en el mundo del hacking. Resumen. Hola, buenas noches, tardes para todos. Soy Harsh. Mi nombre es Leandro, realmente. Eh, Les hablo desde Colombia, soy colombiano. Yo llevo, pues prácticamente, llevo como 6 años en este tema de hacking. La parte que más me ha gustado es la parte ofensiva. Sí. Esa ha sido como la parte más divertida para mí. He pasado desde una experiencia Black Hat, para los que no saben, significa sombrero negro, que son personas que todo lo hacen con una directriz beneficiosa, pero también se nutren del conocimiento, ¿ya? Entonces se salen como de la parte ética, por así decirlo, ¿no? Lo que me motivó mucho de este tema es como a desobedecer realmente a lo que no se debía hacer, ¿sí? Usando los sistemas, en este caso una computadora, ¿no? La primera vez que yo uso una computadora no era mi propiedad, era en un café realmente. Yo utilizaba cafés internet porque no tenía el presupuesto en ese entonces para tener un computador. Entonces, muchos que empezaron así me entenderán, ¿no? La pasión no me detenía, pues era muy discreto en las cosas que hacía. Era hasta chistoso porque yo empezaba a leer sobre esos temas y yo por ahí investigaba que era delicado y me ponía a escuchar música o ocultaba las páginas para que no se dieran cuenta que estaba leyendo. Y en ese entonces pues no existía lo que es el cibercontrol, que es lo que manejan los cafés, donde también el que tiene el control del máster te puede espiar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces era como Correcto, solo manejo de tiempos normales. ¿Sí? Y en la primera parte que correcto. me entré así en hacking fue en la parte de los troyanos. Mi primer troyano fue Windows y me pareció muy curioso que un programita que generaba un punto S, perdón, lo utilizaras para infectar otra computadora. Y en ese entonces los antivirus no estaban tan avanzados, podías pasar restricciones, ¿no? Porque no conocían muy bien el tema de los troyanos. Ya que el tema de los troyanos viene, obviamente, para aclarar, ¿no? Viene la ideología de Troya, cuando Troya se infiltró en los griegos y de ahí el MIT, cuando empezaron a sacar los primeros juegos de guerra, que hoy en día les dicen CTF, entre comillas, este, eso es lo que hace el troyano, o sea, infiltrarse, ¿sí? Lo puedes usar de una manera directa como enemigo social o infiltrarse en un archivo, por documentos, por una Correcto, macro, Hash. por Dame un mensaje, segundo. etc.
dame un segundo. La idea de todo esto es que vamos haciendo preguntas, vamos yendo así como súper o sea, que tus respuestas sean súper puntuales, ¿ya? Para que no nos extendamos tanto, porque cuando se extiende mucho se vuelve un poco monótona la conversación, ¿ya? Así que todo sea en resumen, ¿ya? Entonces, entendimos un poquitito de tu experiencia. Ahora dice Mora404, dice Olis. Hola a todos los que están en este momento. Estamos respondiendo preguntas, así que en este momento escriban sus preguntas. Si quieren hacerme una pregunta, quieren hacer alguna pregunta a Hash, o quieren hacerme alguna pregunta a mí, o quieren hacer alguna pregunta global. Como Hash nos comentó, él empezó en esto porque quería divertirse en sí, en palabras sencillas, y en el lado del Black Hat, ¿ya? O sea, del lado que es el malo, ¿ya? Claramente, en realidad es de diversión, ¿ya? Ahora, muchas veces el Black Hack lo relacionan con dinero, ¿ya? Pero no necesariamente. El hecho de hacer travesuras también y hacer cosas en las cuales no se tienen permiso, también estamos hablando de Black Hack, porque para que sea White Hat deberías tener todos los permisos para realizar pruebas y cosas, pero si no tienen los permisos claramente se transforma en Black Hack de todas maneras. Ahora, con respecto a eso, ustedes pueden escribir acerca de por qué ingresaron en este mundo del hacking, los que están en este momento en el directo. Ya contó Hash que era por el tema de divertirse, ¿ya? Y este lado del Black Hack. Vamos a ir haciendo algunas preguntas. Alderson HD pregunta, dice, para los dos, ¿cuál sería el método más apropiado para aprender hacking desde su experiencia? Ya, te doy el paso a ti, Hash. Cuéntanos, ¿cuál es el método más apropiado para aprender hacking? Pero en resumen, hazlo así, haz el resumen del resumen, ¿ya? Vale. Bueno, el mejor método para aprender el hacking en mi experiencia son dos. Primero, amar lo que haces, ámalo y entrégate, ¿sí? Y no olvides que entre más errores y cosas así, más persistencia, ¿sí? Y el segundo, ve experimentando las diferentes subramas que hacen parte del hacking y mira con cuál te identificas. Cuando encuentres eso, lo profundizas y ya ves si puedes seguir explorando otras subramas que hacen parte del hacking. Ese es el consejo que... Excelente, excelente, Hash. En ese punto que habla Hash, yo concuerdo, que es el hecho de con qué empezar en hacking. Empieza con algo que te divierta, empieza con algo que te entretenga. Porque un ejemplo claro con mi persona es que a mí, anonimato, encriptación, forense, esas cosas a mí no me gustan. Y para mí no son divertidas. A pesar de que sé algunas cosas, pero no me divierten. Entonces, yo si empiezo por esos temas que no me divierten, claramente se me va a volver aburrido. La solución de errores se me va a volver monótona. Y al fin y al cabo voy a dejar de lado y voy a decir, ya, ¿para qué voy a seguir en el hacking si esta cuestión es muy aburrida? Pero, ejemplo, a mí me gustan los payloads. Entonces yo empiezo a generar payload, a ganar el control de las víctimas y de esa manera me entretengo. Entonces, como dice Hatch, el punto de enfocarte en algo, en una rama del hacking que te divierta es súper importante. Y ahora el otro consejo que doy dentro del aprendizaje es inicialmente aprender con videos tutoriales, ¿ya? Muchas personas dicen lee, otra persona dice hace máquina, etcétera, etcétera. Yo lo que recomiendo es aprender inicialmente con videos tutoriales con gran detalle. Ejemplo, los videos de Savitar tienen gran detalle, ¿ya? Que los recomiendo. Los videos de Tim Huami también tienen mucho detalle, así que los recomiendo, ¿ya? En los videos, antes estaban los videos de Luis Cambero, ¿ya? Con los que yo aprendí también, harto detalle, videos con harto detalle. Entonces, eso sería como el primer paso, ¿ya? En vez de leer y en vez de ver tutoriales escritos que tienen poco detalle y en realidad son más difíciles de tomar. Así que eso por ese lado. Ahora,
No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos básicos para aprender hacking? ¿Cuáles son los requisitos básicos para aprender hacking? Coméntame tu Hash. ¿Cuáles serían los requisitos Bueno, mínimos? pues los requisitos básicos, primero, como comenté, ¿no? Que ames lo que vas a hacer, ¿no? Que ames los sistemas. Segundo, tener una computadora y si no la tienes, no te limites. Busca un internet y sacrifícate. Nunca busques excusas. Cuando uno ama algo, lo hace o lo hace. Eh, aprender un mínimo de programación según su rama que vas a aprender. Un ejemplo, ¿no? Digamos el área del pentesting web. Entonces, para empezar en el pentesting web, yo recomiendo aprender código HTML, que es un código muy sencillo, un código de programación de etiquetas. Luego puedes aprender PHP y luego de la mano ir aprendiendo los conceptos o las terminologías que componen el concepto de la subrama del hacking del pentesting web. Y como primer, digamos, ejemplo, digamos, de experimentación, puedes empezar haciendo un phishing, un scan de algo original, haciendo pruebas, ¿sí? De captura de datos, sea por post, por get, y que los envíes a un TXT, a un correo electrónico, los capturas, etcétera, ¿no? O puedes empezar haciendo auditorías, digamos, escaneos de nivel de superficie. Pero primero la conceptualización o la terminología de lo que es el pentesting web, porque él se estructura en varios, ¿no? La superficie, los protocolos, los subdominios, todo ese tema, ¿no? Entonces, y tener en cuenta de que todo es paciencia, tener mucha paciencia, no acelerarse, aprender las cosas porque termina uno confundido. Eso sería como si cogen ese camino, ¿no? Exacto. Acá Mora404 nos escribe redes. Sí, redes es un aspecto súper importante. En realidad, como lo dice Mora404 y también como lo menciona Hash, eh, los fundamentos básicos del hacking están relacionados a la informática. O sea, el hacking es informática. Eso es en palabras sencillas. Entonces tienes que saber informática ya a un nivel, ya yo diría que no básico, a un nivel medio, ya, y como lo dice Maura 404, redes también, dice arquitectura de internet y redes, correcto, tienes que conocer estas cosas para poder para poder entender cómo se genera el ataque, cómo funcionan las metodologías, cómo funcionan las herramientas, cómo configurar las herramientas que utilizamos, ¿ya? Porque no necesariamente nosotros construimos nuestras herramientas, sino que también podemos, inicialmente cuando estamos aprendiendo, ocupar herramientas de otras personas, pero para configurarlas tenemos que tener estos conocimientos básicos. De lo contrario, claramente, Flash MX69 dice saludos, Juami. Saludos también para ti, Flash MX69, y saludos para todos los que están en línea. Recuerden hacer sus preguntas. Ya en este momento está Hatch y yo, y estamos respondiendo a todas las preguntas que tengan. La idea es que también ustedes puedan ir respondiendo las preguntas que voy haciendo, y de esa manera vamos un poco contando nuestras experiencias y aprendiendo el uno del otro. Sí. Como lo mencionaba, o sea, la idea es que esto sea dinámico, no solamente yo tengo la verdad o Hash tiene la verdad, todos tenemos algo de conocimiento y nos podemos enseñar los unos a los otros. Alderson HD dice, he escuchado algunos que no es necesario saber programar en algún lenguaje de programación. ¿Es cierto? Correcto. Y aquí y Mora404 dice, y en programación yo diría que Python. Correcto, y como ayer lo hablamos, Python es un lenguaje muy versátil y muy utilizado en el hacking, así que es muy recomendado. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo Hash. Dijo, recomiendo que puedan aprender HTML, y encuentro que es una excelente opinión, porque es un lenguaje de etiquetas, como lo dijo Hash, y el lenguaje de etiquetas es programación,
¿Ya? O sea, para nosotros es programación, pero en el aspecto más técnico no está declarado como un lenguaje de programación, el lenguaje de etiqueta, ¿ya? Pero si lo vemos a grandes rasgos, sí. Ahora, es mucho más fácil de entender, por lo cual va a ser más fácil de aplicar y vas a poder aprenderlo de una manera más sencilla que ejemplo Python. Claramente Python sería el mejor, pero si ejemplo quieres iniciar, podrías iniciar con HTML y sería una excelente opción como lo dijo Hash. Mora 404 dice, realmente no es lenguaje de programación. Correcto, sí, hay personas que lo califican y dicen el lenguaje de etiquetas no es lenguaje de programación. ¿Ya? JavaScript sí sería lenguaje de programación, lenguaje del lado del cliente específicamente. Cuéntanos, ¿Puedo decir Hatch. algo, David. David? Sí, dale, no. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que es que muchos siguen una directriz, ¿no? De enseñanza. Tenemos que aprender de que no somos robots, somos humanos y lo que nos hace únicos es el pensamiento de nosotros también autónomo y salirnos de la tangente, ¿no? Está bien inspirarnos, porque yo me inspiro mucho, por ejemplo, les cuento un pequeño detalle, yo me inspiro mucho con las interfaces que le instalo a mi Debian. Me gusta mucho eso, con los fondos que le pongo, eso me inspira mucho. ¿Sí? Aparte de otras personas que ponen posts interesantes y me encanta. ¿Qué es salir de la directriz? Salir de la directriz es decir, yo he escuchado, por ejemplo, dicen que Bash, que es el lenguaje de sintaxis de Linux, ¿sí? Por así decirlo, basado de una raíz llamada ZSH, ¿ya? Que si nos vamos más allá, eso viene de Unix y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué pasa? Que dicen que Bash no es un lenguaje de programación, pero muchos dicen, o no se preguntan, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, en mi concepto, ¿sí? Fuera de muchos conceptos basados también en muchas opiniones, ¿ya? Mira, ¿Qué es un Hash. El lenguaje? lenguaje, ¿no? Sí, Justo sí, Mora 404 dice, para que sea lenguaje de programación, tengo entendido que necesita hacer operaciones matemáticas. ¿Qué opinas acerca de eso? No, bro, no es necesario. ¿Por qué? Porque el principio del lenguaje de programación es el procesamiento. Si nos basamos en la lógica de procesamiento de frío y de calor, se procesa por binarios, ¿sí? Entonces, si todas las entradas son calientes, la salida es caliente, el resultado es frío, ¿no? Y en el frío, ¿cómo sucede? Que si una de las entradas es caliente, la salida es fría. Y si todas son frías. Y si todas son calientes, son calientes. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que cuando tú declaras una variable, hablemos algo básico así. Un ejemplo, digamos que yo quiero poner un título y quiero poner un subtítulo y una imagen, ¿cierto? Entonces yo tengo, entonces menor que, tiplet, mayor que, pongo el título y lo cierro con un slash. Escribo la misma palabra, los mismos símbolos, pero cerrado con un slash. ¿Sí? Lo puedo hacer en el momento o a lo último de la línea de código. Eso es un subtítulo, H1, menor que, mayor que, pongo un subtítulo y hago lo mismo y cierro, ¿cierto? La imagen, entonces menor que IMG SRC, que es el source image de la imagen, o sea, la dirección de la imagen donde está alojada, pongo la imagen con su extensión en la ruta y lo cierro, ¿cierto? Y abajo cierro por slash HTML porque empecé con HTML. Ha sido básico, ¿cierto? Estoy haciendo una declaración. O sea, realmente el lenguaje de programación, ahí ya hay un procesamiento, ahí ya hay una compilación, ahí ya le di una entrada a la CPU de mi máquina para que la procesara, ¿sí? Según su compilación de programación y me arrojara una respuesta, ¿ya? ¿ya? Entonces ya Entonces es ya es. programación. No necesariamente tiene que haber sistema aritmético básico para que se pueda declarar que es una programación. No hay No que hay que basarse basarnos mucho en lo que yo diga o en lo que otros digan por el nivel de experiencia de años. Como como dije dije anteriormente. anteriormente, somos humanos y también nos equivocamos. Einstein decía, los errores grandes descubrimientos, ¿ves? Entonces basas en tu autonomía de decir, tengo una duda.
voy a investigar si es así, y si es así, síguelo, pero también mira otra directriz de ver la programación de otra forma, como el como el hacking, hacking, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, es Correcto. eso. Correcto, correcto. Hash, mira acá dice el primo 3000, hola, buenas. Buenas también para ti y qué bueno que estén en el directo. Estamos respondiendo preguntas, estamos conversando acerca de hacking con Hash, que es miembro de Team Huami y también conmigo. Bienvenidos, Eh, bienvenidos. exacto, esperamos que pueda reunirse Haxus también por ahí, que le escribió un mensaje, así que ahí esperemos que se una. Eh, Dice que decían Bash es un lenguaje de scripting. Correcto, sí, es un lenguaje de scripting. Y con respecto al tema de los lenguajes de programación, o sea, mi punto de vista es que, como dijeron ahí, o sea, que haga operaciones matemáticas, a mí sí me calza eso. ¿Ya? A mí sí me calza el hecho de que haga operaciones matemáticas, porque con HTML parece que no se pueden hacer operaciones matemáticas. Si es que alguien sabe que se puede Correcto, hacer. no se puede, no sé. Así es. Ah, ya, perfecto. Entonces, en este caso HTML no se podría. Y lo otro que también tengo entendido que para hacer lenguaje de programación tendría que involucrar lógica, ¿ya? De decisiones. Por ejemplo, el if, el else, if, else, realizar for, ¿ya? Realizar while, ¿ya? Correcto. O sea, por lógica. Por eso, eso, por eso HTML es, eh, si no han visto, ¿no? Se mezcla con PHP, por ejemplo, en los principios, y todavía lo hacen, ¿no? Aunque JavaScript ha quitado mucho PHP, ha reducido mucho código en PHP, y la mayoría de las empresas actualizadas utilizan JavaScript, y los que mayormente también están actualizados, perdón, utilizan Python. Los que no saben, Python se usa como un método de scripting en hacking, que es hermoso usar Python en scripting en consola terminal, pero pero también también Python se presta para el tema web, ¿sí? O sea, es multifuncional. O sea, en pocas palabras, por eso HTML es un lenguaje híbrido, que se puede mezclar, lo puedes interactuar con otros lenguajes donde sí hay, digamos, una declaración lógica, aritmética o de decisión, ¿no? Donde puedes decir si esta variable es esto, entonces hace esto, y si no es esto, entonces arroja esta alerta y devuélvelo a esta parte. Entonces entonces es eso, ¿no? la La lógica Exacto. como tal con con HTML. HTML, ¿no? Y así HTML se soporta en el tema como tal. Exacto, como lo dice Hash, en realidad el HTML se puede como, involucrar en mucho, o sea, relacionar con otros lenguajes y también relacionar con diversas técnicas del hacking. Anteriormente habían comentado acerca de, ¿será necesario saber programar? ¿Ya? Un lenguaje, o sea, conocer un lenguaje de programación, saber programar. ¿Es necesario para el hacking como tal? Yo ayer hice un video y declaré, en resumen ya de todo el video, declaré que no es necesario saber programar para practicar hacking. ¿Ya? Para nada. ¿Ya? O sea, no es necesario programar para practicar hacking. ¿Ya? Y lo viví desde mi experiencia inicial. O sea, yo por mucho tiempo practiqué hacking sin saber, ah, no, pues sí sabía programar, ¿verdad? Sí sabía programar. Ya, pero en palabras sencillas, los primeros pasos y las primeras cosas de hacking que hice, nunca necesité ese conocimiento de programación que sabía, que era programación web específicamente, nunca la utilicé. Entonces, conclusión, no era necesaria. Y es más, en muchas de las ramas del hacking no es necesaria. ¿Ya? No es necesaria, no es necesario programar para desarrollar el hacking. Ahora, por otra parte, también, al igual como se habló de saber de redes, ¿ya? Y diferentes requisitos o conocimientos básicos, ¿ya? Son necesarios, pero dependiendo de las ramas que tú quieras abordar. Por ejemplo, necesitas saber redes si es que vas a trabajar con payloads y también con exploit, porque tienen que, en palabras sencillas, enfocarse en una IP, ya puede trabajar con una máscara, entonces
tienes que abrir puertos, ya si quieres trabajar fuera de red local, entonces ahí sí necesitarías saber redes. Pero ejemplo, si vas a trabajar con encriptación, ¿para qué vas a saber redes si vas a trabajar con encriptación, no más con codificación? Entonces, depende de la rama, claramente hay requisitos básicos. Yo puedo agregar algo ahí, pues sumarte a lo que dijiste, Mati. Cuéntame, o sea, cuéntanos. Vale. Listo. Véale, sí, para aprender hacking efectivamente no necesitas tener en cierta manera un lenguaje de programación como tal, pero si no lo haces así, lo que pasa es que en la ciberseguridad, yo vengo de los tiempos antiguos, ¿no? Hay unas, como decir, así como se denominan los estratos en la clase social humana, en el hacking también hay unos estratos, por así decirlo, para que lo entiendan mucho mejor, y se clasifican de la siguiente manera. Está el lamer. El lamer es la persona que, hablemos de hoy en día, como el hater que se la pasa diciendo cosas que no son, y populariza una persona que está aportando al progreso humano, ¿no? En todos los campos, ¿no? Pero hablemos de esto. Está el noob. El noob es la persona que está iniciando y está en una metodología de aprendizaje en la cual está aprendiendo de muchas personas y tener en cuenta algo, ¿no? El hecho de que esa persona sea muy reconocida, hablemos de Chema Alonso, yo sé que lo conocen, otros no, se los invito, búsquelo, tiene canal de YouTube y todo el tema, tiene su blog del maligno, es excelente en lo que hace, él es CEO de ciberseguridad de Telefónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Exactamente Movistar Telefónica. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos siguen, no, que es que como él sabe mucho, yo lo sigo y me dio solo por él. No, piense por la razón, ¿sí? Piense por la razón de las cosas, no porque esa persona sea reconocida. Y admiren. Cuando ustedes admiran, créanme que se inspiran para que algún día ustedes mismos se admiren, ¿sí? Y otros puedan también que los admiren. Entonces está el no, que es el que aprende, que está el método de aprendizaje, curiosidad y todo ese tema. Después sigue la otra que es el script kiddie, ¿sí? El script kiddie es la persona que usa herramientas de otras personas. En el hacking, hablemoslo, y lo usa con un fin, pero no sabe realmente cómo hace que esa herramienta funcione internamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que realmente esa herramienta haga ese post exploitation, ese como remote command execution, si no saben que esa herramienta es para eso, ¿sí? Y ya está la parte de los que casi, pues, en cierta forma no se autodenominan, pero hay otros que sí, como Chema Alonso, que se autodenomina como un hacker, ya. Hay otros que no. Otros dicen, no, yo solo soy CEO, yo solo soy analista de sistemas, yo solo soy consultor de sistemas, pero nunca se autodenominan como tal hacker. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender y se supone que el hacker como tal es el que ya tiene un nivel de conocimiento, entre comillas, divino, que lo sabe todo y eso es mentira. No lo sabemos todo. Entre más aprendemos, menos sabemos. Y lo bonito es que, por ejemplo, hablando aquí de Mati empezó con un nivel de conocimiento muy bueno, ¿sí? Pero ahora hoy en día lo admiro mucho porque tiene un conocimiento muy demasiado genial. Ha aprendido demasiado. Es porque él le pone amor a las cosas. Esa es la clave. Que ustedes amen con pasión las cosas y no busquen excusas. Por más que estén ocupados o cosas así, hagan las cosas con amor y vean que todo les fluye y todo les sale. Yo sé que con obstáculos, pero cuando ustedes lo hacen así, buscan la solución a las cosas. Y eso es el hacking. El hacking es más allá de lo que tú puedes desarrollar una necesidad, sino romper esa necesidad y hacer las cosas más fáciles
y asimismo más seguras a partir de una inseguridad. Entonces, cuando tú usas herramientas de otros, se llama skill build, y cuando tú sabes programación y sabes que hablemos de Python, ¿no? que está programada esa herramienta y sabes cómo está estructurado su código y sabes su lógica, pues está siendo más allá de un script normal, ¿no? Pero a la final, yo puedo decir que en cierta manera nosotros siempre vamos a hacernos porque estamos en un aprendizaje y siempre va a ser así, por más que te atribuyas que eres un hacker o lo que sea. Muchas gracias por tu comentario, por el comentario que me diste a mí. La verdad es que lo agradezco mucho, agradezco tu apoyo, tu conocimiento de las cosas que he aprendido de ti. Así que la verdad es que, y en realidad eso ha sido Team Juami desde el principio. Ha sido una familia, ha sido una escuela en la que siempre hemos sido pocos integrantes, pero entre todos hemos tratado de ayudarnos lo que más podemos, enseñárnoslo, o sea, enseñarnos los unos a los otros el conocimiento que cada uno iba adquiriendo, porque claramente estábamos en proceso, exacto, estábamos en proceso de aprendizaje todos, y en realidad ese proceso de aprendizaje nunca termina. Dice Mora 404, dice el HTML no es considerado un lenguaje de programación ya que no puede crear funciones dinámicas. Correcto. Exactamente, y ahí llegaste a una palabra súper importante que es dinámico. Por eso es que muchas páginas dicen, esta es una página estática, esta es una página dinámica. ¿Por qué? Porque tiene involucrados lenguajes de programación que van a hacer que la página sea dinámica, o sea, que se mueva, que cambie, ¿ya? Que interactúe con el usuario. Ya son las 10 de la noche acá en Chile y yo ya me voy a tener que ir donde mi novia, pero antes de terminar vamos a terminar con una ronda de preguntas, pero quiero que a cada pregunta se responda solo con una frase, nada más que con una frase, ¿ya? Así que Hash, solamente una frase y nada más, ¿ya? Primero, ¿qué es hackear? Solo con una frase. Es burlar en lo general, ¿no? Es burlar algo que tú no estás autorizado y entras a ese sistema o a esa parte sin autorización previa. Perfecto. Ya, como tú lo dijiste, burlar. Para mí, ¿qué es hackear? Hackear sería vulnerar sistemas informáticos, ¿ya? Sea cual sea, pero tiene que ver con informática, ¿ya? Vulnerarlo de alguna manera. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué aprender hacking? Dino, o yo voy a responder y después vas tú, Hash. ¿O quieres ir tú primero? No sé. Dale. No, dale, tranquilo. Ya, ¿por qué aprender hacking? Yo diría que hay más de una persona, pero si lo resumo, sería el que quiere divertirse, el que quiere dinero, que es uno de los más importantes, y el que quiere trabajo. ¿Ya? Yo diría que esos son los tres principales de por qué aprender hacking. Cuéntanos. ¿Por qué aprender hacking? Porque el hacking es la tecnología del futuro. Ahí pues, y más allá de los límites de lo que se conoce hoy en día, y asimismo a esa seguridad les generas inseguridad y asimismo generas diversión, como dijo Mati, dinero a partir de un trabajo según la ética que tú tengas o con la que te identifiques. Correcto, sí, la que te identifique. Mora 404 dice, hacer que una cosa haga algo, esto es, ¿qué es hackear? Hacer que una cosa haga algo que no está hecha para hacer, al menos hablando de informática. Y ahí yo comparto súper bien porque era lo que yo en un momento comenté y decía, prepara un jugo de frutas con una cafetera, o sea, no está hecho para hacer eso y por eso también es inestable.
Mora 404 también dice, aunque también se puede no solo en informática, sino también en otros ámbitos. En realidad sí puede hackear cualquier cosa, no solamente informática. Por eso dice que en general, porque el hacking se aplica en todos los mecánicos, en los chefs, etcétera. Sino que, pues bueno, aquí estamos objetivamente en la informática, ¿no? Correcto. O sea, en este momento hacking lo vamos a relacionar directamente con temas informáticos como tal. También hay personas que hackean candados, que yo sepa, y cosas así, cerraduras y cosas así. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué saber para trabajar en hacking? ¿Ya? Respecto yo voy a responder en una frase. Saber Nessus, saber GoFish, saber hacking web, y eso. Con eso ya puedes trabajar en hacking. Vamos, Hash. ¿Qué saber para trabajar en hacking? ¿O para empezar en hacking? Para trabajar. Para ¿Qué cosas trabajar tienes que saber para trabajar en hacking? lo más demandable para trabajar hacking es pentesting web. Saber pentesting web, las terminologías, es un footprinting, que es un escaneo de superficie, un escaneo de servicios de protocolo, que es un overture, cómo hacer un hackeo y un post-exploitation después del hackeo, elevación de privilegios, etcétera, bases de datos, ¿ya? Y saber interactuar con herramientas como dijo Mati, Nessus, es excelente herramienta, entre otras como NMAR y Uniscan, para aprender de ellas. Otra de las herramientas que recomiendo entre el pentesting web es el SQLMAR. Cuando lo pones verboso, aprendes inyecciones que ni te imaginas haber visto por ahí en la red. Entonces, es eso y mantenerse actualizado. ¿Vale? Correcto. También comparto la perspectiva en las herramientas. SQL más lo encuentro muy útil. Y para finalizar ya este directo, Mora 404 dice redes, arquitectura de red, saber usar Linux es importante, y sus derivados junto a sus herramientas, programación, virtualización. ¿Ya? Y también, exacto, hablando de herramientas de hacking, también puedes detallar ahí Mora 404. Y finalmente... ¿Qué pena? ¿Te puedo decir algo? Sí. Dime, ¿cuál era el punto? Recuerden que para aprender hacking, el hacking no lo hace la herramienta, lo hace uno. Tú puedes estar en Windows, pero tú también puedes hackear en Windows. Otra cosa es que otros sistemas operativos se prestan para ese tema, ¿no? Y facilitan, entre comillas, las cosas. Pero para hackear tú puedes hacerlo hasta en un Windows 3.1. O sea, no es necesario que tengas el super sistema operativo. Y inclusive yo he tenido compañeros que solo saben Windows y son excelentes hackers porque diseñan en Visual Basic y saben la terminología y se dedican a pentesting a servidores, ¿sí? Físicos y virtuales. Entonces, no es necesario que tengas un ambiente hacker. Eso es como, por así decirlo, eso es una inspiración. Pero para hackear, cualquier ambiente es bienvenido. Es lo mismo. En cierto. Correcto, Hash. Y para finalizar esto, vamos a la última pregunta y es ¿por qué el hacking es inestable? Mora 404 dice con respecto a las herramientas que él considera que son importantes de saber para trabajar, es Nuclei, que de verdad que nunca la había escuchado, no sé para qué sirve, Nmap, ¿sí? Impacket, no lo tengo claro, Nikto, sí, es de hacking web, Wapiti, no sé, Chodan, sí, para infra, para buscar en realidad equipos. Y aquí me puedo llevar todo el día. Eso es verdad, en realidad todo el mundo puede nombrar tantas herramientas, pero sí, hay momentos en el cual uno debe ser, en realidad todas las herramientas sirven, ¿ya? Y van a ser necesarias, pero no puede especificar algunas como las especificaste tú, Mora 404. Entonces, finalmente, ya el hacking, ¿por qué es inestable? En una frase, Hash.
El hacking es inestable porque los errores, como lo dije anteriormente, grandes descubrimientos. A veces no es lo que uno espera, pero cuando tú eres persistente, encuentras las cosas, ¿ya? O sea, no es esperar de que la herramienta siempre te salga perfecta, porque siempre van a haber errores en la herramienta. Yo he hecho inyecciones manuales y con SQL+, donde SQL+, me ha dicho que no es inyectable, pero cuando tú ingresas los parámetros correctos, puedes hacer el Process Protection, porque estás bypassando un Web Application Firewall que te está bloqueando la conexión. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, a veces dicen, no, es que la herramienta, no, realmente es uno mismo. Porque si, por ejemplo, ahí hablamos de la programación, si Circulema está basado en Python. Si yo sé Python, puedo mejorar la herramienta, es código libre, y puedo hacer algo que la herramienta, ¿sí? En vez de decir, no, ya no uso SQL+, o no uso Nitod, o no uso Nmat, porque no me dieron lo que yo necesitaba. Todo es útil, como dice Matt. El hacking siempre es inestable, a veces las cosas no salen como uno espera, pero entonces las encuentra por otro lado. Es, ese es el tema del hacking. A veces es inesperado a las cosas. A veces no es como uno lo esperaba y el resultado es otro, pero lo importante es lograr el objetivo. Perfecto, perfecto, Hash. Y también, como lo dijo Mora 404, dijo hacer que una cosa algo para lo que hacer que una cosa haga algo que no está hecha para hacer, ¿ya? Como es el ejemplo que les había dado, con una cafetera hacer jugo de fruta, o sea, no está hecho para hacer eso. Y es lo que ocurre acá en el hacking, o sea, nosotros hacemos que se explote ya una vulnerabilidad haciendo que la herramienta haga algo para lo que no está diseñada. No está diseñada para que cargue malware, para que nos entregue datos, para que filtre la base de datos, como lo mencionó Hash. Con SQL Injection. Entonces, ese es el hecho. O sea, al generar que una herramienta, en estos casos un software, haga algo para lo que no está diseñado, claramente su comportamiento va a ser inestable y va a crashear, o los resultados no van a ser los mismos cada vez que se ejecute, ¿ya? Dice, en resumen, dicen un escáner de vulnerabilidades basado en template. Ya, me hablaba acerca de Nuclei. Dice que es un escáner de vulnerabilidades basado en template. Hacer que una cosa haga algo que no está programada para ser correcto. Ya, vulnerabilidades, entonces me imagino que Nuclei es para buscar vulnerabilidades así como Nessus, para buscar vulnerabilidades de infraestructura. Así que eso ha sido un gusto. Gracias, Hash, por participar. Esperemos que podamos hacer otro directo en el próximo plazo. Así que ahí trata de coordinarte con Haxus y con los demás en el equipo. Oka, si tú puedes. Oka, de nada. En realidad somos el equipo, somos Team Huami. Así que la idea es que puedan participar más de los integrantes, así que si puedes coordinar para que los demás puedan decidir un día y una hora, así yo también me coordino y hacemos el directo igual que ahora, yo lo aviso y nos conectamos, respondemos las preguntas, yo voy a tener preparadas las preguntas y también respondemos a las preguntas que nos tengan ustedes los que están en el directo y que quieren participar, y que para que se den cuenta que en realidad el objetivo de todo esto es que compartamos las experiencias, el conocimiento, y en realidad pueda ser una conversación dinámica entre nosotros que estamos acá y también ustedes que están en el otro lado del directo. Así que dice Mora 404 que es un SSTI. La verdad es que desconozco. No sé qué será un SSTI. No sé si tú sabes, Hash, qué es eso. No lo había escuchado. La verdad. Ya, entiendo.
Exacto, no, la verdad es que lo desconozco, Mora 404. Así que eso, y hay un punto súper importante también que comprender con respecto a ello. Es que no, o mejor dicho, nunca vamos a saberlo todo, ¿ya? Siempre van a haber cosas que las desconozcamos y eso no quiere y no se sientan mal por no saber algo. Lo importante de todo eso es tener las ganas de seguir aprendiendo las cosas que uno no sabe. Así que eso, nuevamente le doy gracias a Hash, gracias a ustedes por participar en el directo y nos vemos en el siguiente. Oka, Hash, muchas gracias. Nos vemos entonces. Bye bye Bueno, y happy hacking. happy hacking.